Por una sociedad más justa, por la inclusión y respeto de todas las comunidades y géneros, por mujeres, hombres y comunidades más respetadas, por un mundo más equitativo. Mujermanía, tu voz es tu fortaleza. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues muy contentas de estar aquí de nuevo con ustedes en un nuevo capítulo de Mujermanía, tu voz, tu fortaleza, con el tema el peso de tus palabras y la construcción del amor propio. Contenta de tener aquí con nosotros a Fernanda. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, muchas gracias, Elena, y gracias por la invitación a las dos. Estoy emocionada. Es la primera vez que me invitan a un podcast, entonces, pues con ganas de hablar mucho. No, lo sabemos porque ya has contribuido con Mujermanía en otros proyectos, pero bienvenida. Fernanda es nutrióloga y que pues es un elemento muy importante aquí con nosotros el día de hoy, justamente para el tema del peso de las palabras. Bueno, y con nosotros también tenemos a Marcela. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias por la invitación. También igualmente es mi primer podcast, así que estoy un poco nerviosa. O sea, de que si me voy del tema me avisan. No, para nada. Yo creo que el día de hoy contamos con dos espectaculares mujeres con un contenido súper importante y muy valioso que sé que nos van a compartir para toda la comunidad de Mujermanía. Así es que bueno, como bien dijimos, el tema, el peso de tus palabras y la construcción del amor propio. ¿Por qué decidimos poner, Fernanda, Marcela, a este tema, el peso de tus palabras? Porque vamos a hablar justamente de cómo nos autosaboteamos y cómo criticamos a otras personas por su peso, su físico, ¿no? Yo creo que a todas nos ha pasado, tanto que lo hemos dicho como lo hemos recibido, te ves más gorda, ¿no? Te ves más flaca. Oye, comiste mucho ahora en diciembre, ¿no? Ahora que vienen las festividades, porque te ves un poquito más repuestita y todavía le quieren poner ahí, sí, hacer bonito, y pues ya te generaron un trauma de por vida con ese comentario, y es cuando empiezan realmente los trastornos alimenticios por esas palabras que no cuidamos hacia nosotros mismos y hacia los demás. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema, Fernanda? Uy, pues la verdad es que lo vivo diario. Bueno, en consulta es algo pues muy común. Primero, para mí como nutrióloga, cuidar las palabras que le voy a decir al paciente y después escuchar todo lo que el paciente viene a contarme cada consulta, de que es que algo que me quedó muy, o que me enseñó mucho y me quedó muy marcado es que pues yo llevo una consulta que es como un poco más intuitiva, por ejemplo, no doy dietas, etcétera. Entonces, cuando llega una paciente conmigo, pues yo le explico lo que yo hago y pues ya una paciente se va muy feliz y todo, pero entonces va con otro profesional de la salud y dice, no, es que estás muy gorda, si estás gorda no va a pasar esto, entonces necesitas bajar de peso ya, porque te ves bla, 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 que un millón de cosas. Y por fin ella por fin de tener una muy mala relación con los alimentos y con su cuerpo, por fin estaba de que dando pasitos. Entonces va con la otra persona y ya, pues no, hombre, se va hasta el fondo. Y entonces ahí veo primero cómo el peso de las palabras, obviamente, cómo generan tanto problema y tanto conflicto en las personas hacia sí mismos, pero también les generan una expectativa como irreal. O sea, desde pequeños, como las mamás te dicen, ay, esa falda se te ve mal porque no estás delgada, o esto no se te ve bien porque las personas con tu cuerpo no se pueden poner eso. O típico que los papás le dan una rebanada de comida o de pastel más chiquito a un hijo y una rebanada más grande al hijo delgado porque él sí puede comer. Y de verdad que creo que desde muy pequeños, con todo lo que hay a nuestro alrededor, en la escuela, en actividades deportivas, si tu hijo va a un deporte, en la familia, todas esas como pequeñas situaciones al final van generando una inseguridad y creando esta expectativa o esta realidad de que ser gordo está mal y ser flaco está Pero bien. ¿cómo llegan los pacientes contigo y las pacientes? O sea, ¿qué información es la que tú captas emocionalmente de tus pacientes cuando llegan contigo, que tú dices, bueno, no nada más esto se trata de darles una dieta, se trata de a lo mejor inyectarles algo de amor propio porque vienen cargando ciertas inseguridades? Por eso es que decidieron venir con una nutrióloga. ¿Qué detectas tú en estas palabras que te dicen las personas que se acercan a ti? ¿Cuáles son las razones por las que quieren bajar de peso o subir de peso en su defecto, ¿no? Sí, bueno, pues algo que yo he visto que me parece a mí la primera como red flag es cuando llega alguien
que sus exámenes bioquímicos están bien, su composición corporal no representa ningún riesgo y que en algunas consultas no tomamos composición corporal. O sea, todo está bien, pero ella como quiera quiere bajar de peso. Entonces siempre hago la pregunta, bueno, ¿qué es lo que buscas con bajar de peso? Entonces casi siempre es algo así como que, ay, quiero tener más amor propio, quiero tener más el otro. Entonces es de nuevo volver como estas mujeres tienen en su mente que cuando bajen de peso o su cuerpo tenga otra forma, se vean de forma diferente, entonces va a crecer el amor propio. O van a ser felices. O van a ser felices, de que, bueno, ya, pues sí, lo que siempre se vende, de que, bueno, cuando ya adelgaces, cuando tengas cuadritos, cuando el bikini, lo que sea, ahora sí vas a tener amor propio, ahora sí vas a ser feliz. Entonces, esa es una de las red flags que yo tomo en mi consulta, pero también algo que hacemos en consulta es la evaluación nutricional. Cuando la tomamos como de forma psiconutricional, hay un apartado dentro de la evaluación en el que hablamos sobre su historia con las dietas, sobre su historia de cuántas dietas ha hecho, cuándo fue la primera vez que hizo dieta, cómo ha sido para ella o él, etc. Entonces ahí, la verdad es que ya viendo el recorrido que ellas han tenido, puedes conocer muchísimo más de que, pues, ha hecho dieta desde los 13, ya, obviamente hay algo que está malo. O toda su vida ha estado en dieta y no ha tenido ninguna etapa que ha estado sin dieta. Entonces, ahí hay algo que te indica, bueno, probablemente esta persona no está teniendo una buena relación con los alimentos y ni una buena relación con su cuerpo. Exacto. Y bueno, Marcela, que aparte es parte de producción de aquí de Mujermanía, de verdad es una persona muy bien documentada y creo que lo que nos viene a compartir el día de hoy es muy interesante. Primero, pues que nos cuentes tu propia experiencia de este tema y que al mismo tiempo nos compartas como la raíz de esto, por qué surge y cómo se puede buscar ayuda o resolver o atacar esta situación de lo que nos lleva a padecer el tema del peso. La primera vez que yo tuve, o que yo recuerdo, que alguien me hizo un comentario de mi cuerpo, estaba en 6º de primaria. Y muy era pequeña. cuando está todo este proceso donde empiezas a crecer, o sea, tus caderas empiezan a ancharse y así. Y a mí me pasó eso. O sea, veía como a lo mejor a otras amigas les crecía el busto o así. Y a mí no me estaba creciendo el busto, por eso me ensanchaban las caderas. Y en esto era como lo que las personas o los niños tenían la idea de que no estaba bien. Y a partir de ahí yo me acuerdo que estaba de que, ok, entonces esto está mal. Y yo veía de que en muy malos foros, obviamente, de que decían, pues puedes hacer esto para que ya no tengas esto. Y yo decía, ok, entonces esto está bien. O sea, de que como yo lo estoy viendo está bien. Y empiezas como a privarte de alimentos y vuelvo a lo mismo. La primera vez que yo me privé de un alimento conscientemente de que con esto iba a bajar de peso, tenía como unos entre 11 y 13 años. Súper joven. Y está demasiado mal y yo lo veía como algo, sabía que estaba mal, pero creía que era para tener un bien. O sea, de que yo decía, ok, no me gusta, pero voy a estar delgada. Y después empiezas a conocer más y empiezas a conocer diferentes maneras en las que puedes bajar de peso. Y llegas al vomitar, llegas de que, yo qué sé, o sea, de que privarte de alimentos o consumir alimentos que te hacen mal para tener consecuencias. O sea, y realmente está como todo quiero decir como espectro o como todo este fantasma que la gente no quiere ver en los TCAs. Y es que es muy complicado pedir ayuda. Demasiado. La primera vez que reconocí que tenía un TCA fue cuando tenía tal vez 19. Un TCA, igual nada más para que quede claro, es trastorno de la conducta alimentaria. Muy bien. La primera vez que reconocí conscientemente de que tenía uno, estaba pasando por un colapso mental bien fuerte. Y bueno, voy a pedir que se haga como un trigger warning de esto, pero literal estaba llorando tanto que por la manera en la que lucía, y fui al baño, corrí y pues, o sea, obviamente vomité. Y después de eso me sentí tan mal y dije de que, es que ¿por qué me sigo haciendo esto? O sea, yo sé que no está bien porque sigo creyendo que tengo que hacer esto para verme bonita. Porque sigo creyendo que, o sea, mi valor se define en esto y es un ciclo constante donde tú dices,
ok, sé que está mal, ya no lo voy a hacer. Y luego estás constantemente, ok, ya no lo vuelvo a hacer. Y pasa el tiempo y dices de que otra vez, ¿y si lo hago esta vez? Nada más es una vez. O sea, no va a pasar nada. Ya lo hice antes, o sea, de que una vez que lo haga no tiene problema. Y la realidad es que solamente te estás engañando a ti mismo. Claro que tiene problema, claro que te afectas y claro que toda tu salud mental se va en el proceso. Marcela, tú detectabas si había alguna mínima sospecha de tus papás o tú les llegaste a comentar cómo te sentías? Cuando yo les comenté, tenía 19 años, fue cuando tuve de que un colapso muy fuerte por estrés y ya me había pasado antes que tenía como estos colapsos, pero siempre los escondía. Hay veces que algo pasa cuando tú estás pasando por esto y lo he visto con incluso amigas que les ha llegado a pasar similar y dicen, no quieres ser una carga. Y a veces te sientes suficiente con ser tu propia carga como para generársela a alguien más cuando sabes que a veces no están pasando también por su mejor momento. Y tú dices de que, ok, mejor lidio yo con esto, o sea, yo puedo, quiero creer que puedo. Y la realidad es que no puedes, o sea, no puedes. Yo, o sea, de que ahorita, y te toma un buen de tiempo empezar a sanar, y no es un proceso que sea realmente como una línea recta o una línea de subida, porque tú dices todo el tiempo, ok, voy a dejar de hacer esto, y luego vuelves y dices, ¿sabes qué? No, tengo que volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque este pantalón ya no me queda, y me quedaba hace un mes. Y tú dices de que, ¿sabes qué? No, tengo que volver a hacerlo. Me pasaba mucho cuando me gustaba una persona. Decía, es que no soy lo suficientemente delgada. A esta persona no le voy a gustar por eso. Y tú dices de que, ¿por qué mi valor se define en la manera en la que luzco? No tiene que ser así, o sea, de que, y yo me decía a mí misma, es que me considero lista, me considero, o sea, no considero ser la mejor persona del mundo, pero creo que no soy una persona mala. ¿Por qué sigo creyendo que tengo que estar delgada? Pero eso, justamente eso que estás diciendo, ¿por qué sigo creyendo? Es por ese daño que te hicieron las palabras que alimentaron tus emociones cuando tú eras niña, que no se trató a tiempo y que te lo llevó hasta tu adolescencia, ¿no? Entonces... Hay veces que por vergüenza, yo lo veía como por vergüenza. Hubo un chavo una vez, un compañero de la secu, espero honestamente que no lo vea porque no me gustaría que se sienta mal de saber qué causó, o sea, de que eso en mí, o sea, no quiero que tenga como un cargo de conciencia. Pero me acuerdo que era también esta época, todas las niñas están súper bonitas, están creciendo y estás emocionada por crecer. O sea, yo me acuerdo que estaba, ay, ya quiero que llegue el día en el que me crezcan las boobies. Yo decía de que ya quiero, o sea, de que usar mi primer brasier. Y la realidad es que cuando estás en este proceso, o sea, de que en la pubertad, no nada más lleva eso. Y tener un trastorno de la conducta alimenticia también trae otros desencadenantes y otros efectos consecuentes. En mi caso, estaba de mal humor muchísimas veces. Estaba muy triste, o sea, yo sabía y yo era consciente de que esto estaba mal, pero me acordaba como de cosas que me había dicho. Un compañero me dijo esa vez de que, honestamente, te me haces muy bonita, pero creo que no tienes boobies. Fue eso, me dijo de que creo que estás bien, o sea, de que en la parte de mis caderas, me dijo, pero no tienes boobies. Exactamente, entonces fíjate, aquí tú acabas de dar un dato muy relevante. O sea, yo creo que si bien a veces las mujeres, bueno, en muchas de las ocasiones las mujeres les hacen daño a otras mujeres con sus comentarios y sus críticas, pero también los hombres, ojo, o sea, yo también he visto muchos casos donde parejas de amigas, esposos, novios, o sea, les agarran la lonjita, ¡ay, lonjita! Ay, la lonjita, entonces, ojo de verdad para tanto las mujeres como los hombres, si quieres a tu pareja, si quieres a tu esposa, a tu esposo, cuidemos lo que estamos diciendo, o sea, porque sí, digo, de ahí depende mucho también de tu amor propio, ¿verdad? Pero si traes por ahí algo de sensibilidad y te salen con esos comentarios, pues realmente sí te puede afectar. Antes de continuar con Fernanda, me gustaría saber, bueno, ahorita te escucho muy consciente de esta detección, de esta situación psicológica, emocional que te ha venido afectando, pero, ok,
¿Qué te llevó a ti detectar, trabajarlo y trabajar en la construcción de tu amor propio a partir de toda esta ola de situaciones que venías viviendo? O sea, ¿fue por tu propia cuenta que te cayó el 20? ¿Fue hablando con amigas? ¿Fue queriéndote documentar? ¿Y en qué fase tú crees que estás ahorita al respecto? Honestamente, en cuanto a la fase, siento que estoy como en un punto incierto. O sea, hay veces que quieres volver. O sea, que dices, es que no pasa nada. De verdad, no pasa nada. O sea, quiero hacerlo una vez más. Y luego estás como en esto de que dices, es que no tiene nada de malo. Y sabes que tiene todo de malo hacerte eso. Pero dices, es que me va a quedar este vestido. O que dices de que, es que me voy a ver más bonita. En cuanto, por ejemplo, cuando yo me di cuenta que ya lo tenía como un problema real, era cuando sentía que me iba a morir, o sea, de que literalmente estaba demasiado débil, o sea, no podía, o sea, de que yo sentía que no podía a veces ni siquiera prestar la atención correcta, de tan cansada que estaba, o sea, no podía dormir, tenía muchísima culpa cuando comía, o sea, podía comer, pero a lo mejor era de que, ok, como en este ratito me privo de todas estas horas y luego estaba de que me da hambre, ¿qué hago? Me voy a dormir. Y estás de que, ok. Y luego después me sentía tan mal y me vi a mí misma y dije, es que no me gusta cómo me veo. Y no me gusta porque ahora siento que ya no me veo feliz. Híjole, pues qué fuerte, Marcela, y gracias de verdad por abrirte y compartirnos esta parte que estás viviendo, porque es súper importante, yo creo que muchas hagan conciencia de esto, pero yo creo que lo principal es buscar ayuda, ¿no, Fernanda? O sea, tú como desde la visión experta como nutrióloga y que nos contabas hace rato que haces esta parte de nutrición, ¿no? Bueno, ¿qué le puedes decir a Marcela y a todas aquellas personas que están pasando por esto mismo? Ay, no, primero Marcela, la verdad es que muchas gracias, porque creo que es muy valiente que tú compartas, pues, cómo te sientes, porque creo que es fácil cuando ya te sientes de que lo ves en retrospectiva y ves que es algo que ya pasó, pero no quiero profundizar tanto porque... Tú dime, no pasa nada. Sí, de eso se trata, pero, profundizar. Creo que simplemente te comparto que la recuperación total es posible y creo que es algo que muchas veces no se cree o que se ve muy lejano, pero simplemente la recuperación total es posible y llega un momento en el que te puedes sentir completamente a gusto con quien tú eres y disfrutando la comida y disfrutando los momentos y disfrutando con las personas. Disfrutándote a tu cuerpo, ¿sabes? O sea, yo extraño, y yo algo que lo que le digo a mis amigas cuando hemos llegado a hablar del tema, o con mi familia, es de que extraño tener 10, extraño tener 9, porque no me preocupaba por eso. O sea, y yo realmente veo este punto donde digo, ok, ay, lo siento. No. De que digo, de que quiero volver a ese punto porque era muy feliz. Y quiero no volver a ver de que todo esto. Exacto. Quiero sentirme bien, quiero sentirme bonita sin necesidad de ver mi cuerpo en el proceso. Y creo que eso es como una de las cosas que es como tu plan o como tu meta. O sea, quiero ser feliz sin sentir que tengo que lastimarme para ello. Fíjate, y yo creo que es parte de la misma madurez emocional que a veces los que ya tenemos una edad más avanzada, te das cuenta que también, o sea, por ejemplo en mi caso que les doblo la edad, que quizá pude haber pasado por esas cuestiones cuando tenía la edad de Marcela, pero que te puedo decir de que sobrepasas eso, lo sobrepasas porque justamente vas construyendo ese amor propio, te vas dando cuenta que lo que digan las otras personas no importa mientras tú estés feliz contigo misma, satisfecha de quién eres y lo que haces. Y lo más importante también, que justamente le decía el sábado a una amiga o a la hija de una amiga que es adolescente, le decía, ¿sabes cómo te van a ver las demás personas? Como tú te veas a ti misma. Si tú te ves fea, si tú te ves gorda o demasiado flaca o chaparra fea o muy alta, pero no te estás aceptando, las demás personas no te van a aceptar. Pero aquí
el deal principal, la situación principal es que tú te aceptes, que nosotros y nosotros nos aceptemos a sí mismas, nos abracemos, aunque suene muy cliché, pero es que primero es amarte a ti y lo demás no importa. Aparte, el peso que nosotros decidamos tener no es para darle gusto a nadie, ¿sí? Es para estar bien con nosotras mismas, ¿no? Entonces, yo creo, Marcela, que aquí lo importante es que tú ya lo tienes muy bien detectado, entonces hay que empezar a trabajar, ¿no? Sí, yo te puedo decir, eres una chica súper inteligente, que te ves súper segura de ti misma, vienes aquí, das instrucciones de cómo manejar el podcast, entonces eso también es increíble, o sea, cómo a veces las personas pueden estar pasando por una situación emocional y nadie lo percibe. Entonces, ojo con eso también, tenemos que aprender entre nosotros, detectar y pues ayudar en la medida que podamos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que aquí a lo mejor ustedes ya van a salir pasándose sus contactos y pues justamente eso, ¿no? O sea, el que entiendan que la alimentación es parte fundamental, más allá si estamos flacos o gordos, es ¿qué le estamos metiendo a nuestro cuerpo para estar saludables, no, Fernanda? Sí, y la verdad es que algo que es muy importante es que todos estos años pues sí, todo este tiempo, desde que cuando yo he crecido y a lo mejor tú, Selene, lo has vivido más, esta cuestión de que los cuerpos delgados son saludables o si quieres ser saludable necesitas comer esto, esto y esto, pero esto y esto no. Entonces, o sea, literalmente quisiera decir que es algo más pequeño que solamente aquí en México, que solamente aquí en la escuela, pero es algo que así se ha manejado el sistema de salud, o sea, a nivel mundial, y esa es como la estrategia de asustarte de que si comes esto te va a dar esto, entonces así se maneja literalmente el sistema de salud hasta ahorita, ¿verdad? Esperemos que cambie pronto. Pero, ¿qué nos dice esto? Justamente en que desencadena pues en mala relación de los alimentos, shalala, pero ¿qué se está viendo ahora y qué se ha estado investigando? Que primero las dietas no funcionan, o sea, nadie puede vivir con una dieta por toda su vida. Y o número con dos, laxantes. o adelgazantes. Y número dos, que hay salud en diferentes tipos de cuerpo. Y creo que esto a veces se ve como algo muy... Bueno, mi novio siempre me dice que no, es que tú haces puras cosas te enoja el sistema y que no sé qué, pero no, o sea, es algo real. Ya se ha visto que hay salud en todos los tipos de cuerpo y que no necesitas tener cierto porcentaje de grasa o cierto peso, cierto kilo, ciertas medidas para tener salud. Entonces, creo que esa es como la clave, que no es tampoco tan reciente como que hay este año, el año pasado, ya tiene un tiempo como que ya todos deberíamos de saberlo. Entonces, me parece que eso es la clave, como entender que hay diferentes tipos de cuerpo y en todos ellos puede haber salud, sin importar cómo se ve o cómo luce, y que no podemos saber qué tan saludable es alguien solamente con verlo, que creo que es lo que nos habían estado enseñando todos estos años. Y con tu tiempo de experiencia, Fernanda, ¿qué tan cierto es que también tu estado de ánimo está directamente conectado con lo que comemos? ¿Qué tan cierto es esto? Sí. Porque incluso pues la gente puede estar deprimida, irritable o muy feliz según su alimentación. ¿Realmente hay conexión en esto? Y si es así, entonces, ¿qué recomiendas a la gente para justamente tener controladas las emociones por medio de la alimentación? Ajá, bueno, suena bien mágico, de que yo como verduras voy a estar feliz siempre, como papitas y voy a estar triste, y estaría bien padre que fuera así, pero realmente, o sea, así como tal, pues no es. Sí es verdad que al final nuestras emociones, yo lo diría más de esta forma, nuestras emociones y nuestro nivel de estrés y nuestro nivel de felicidad o de plenitud afectan a nuestra salud de la misma forma en la que afecta o interviene nuestra alimentación, ¿sí? Porque hay mucha gente bien preocupada por bajar de peso, por ir al gimnasio, por comer verduras, por bajar el porcentaje de grasa, pero nadie se preocupa, o muy poca gente es la que se preocupa por mejorar sus niveles de estrés, por ir a terapia, por tener relaciones saludables, por tener crecimiento espiritual, que al final es una parte, o sea, sin hablar de alguna religión, pero tener ese crecimiento espiritual que al final como humanos necesitamos, es una parte también de la salud. Entonces yo lo pondría más en ese sentido,
aunque sí es real que los alimentos pueden afectar nuestro estado de ánimo, y esto es porque tenemos algo en nuestro cuerpo que se llama microbiota intestinal, son diferentes bacterias, etcétera. Entonces, cuando nosotros comemos alimentos que la favorecen, pues esta microbiota se conoce como el segundo cerebro, porque pues de ahí sale la serotonina, dopamina, etcétera, diferentes hormonas que ayudan a nuestro cerebro a sentirse estable o a sentirse pleno, a sentirse feliz. Entonces, sí afectan los alimentos, pero también afectan toda la otra parte de estrés, relaciones, etcétera. Entonces, a mí me gusta siempre utilizar mucho la definición de la OMS acerca de salud, que nos dice que la salud es un bienestar físico, mental y social. Entonces, a veces en la búsqueda del bienestar físico, pues perdemos el bienestar mental o el bienestar social, de que dejas de tener buenas relaciones interpersonales o dejas de tener justamente salud mental, etcétera. Entonces, a mí me encanta esa definición porque creo que es pues muy real, muy verdadera, como viéndonos como humanos, como seres integrales, de que obviamente no somos máquinas, no somos robots que nomás voy y como y hago el baño y duermo y ya estoy feliz. O sea, no, necesitas más cosas en tu vida, necesitas hacer cosas que te gusten, necesitas tener amigos, tener familia, tener gente que te quiera. Entonces, pues sí, de esa forma. Sí, es parte de la construcción, pero bueno, entonces yo creo que hacer mucho hincapié, Fernanda, Marcela, sí, a la comunidad, a la gente en general, que seamos más conscientes de lo que decimos y lo que hacemos. De verdad que yo creo que este es un tema muy arraigado, yo creo que en la sociedad en general y no nada más en nuestro país, yo creo que a nivel global, el estar juzgando a los demás por cómo se ven, ¿no? Y pues no se diga aquí en Monterrey, yo creo que es muy normalizado. Es algo que yo escucho, la verdad, constantemente, tanto de hombres como de mujeres. Ay, o sea, sí, de mis compañeros. No. A ver, ¿qué te dejo? Me enojé hace ¿Por rato. Qué? Porque ahorita que estabas contando de los esposos, porque yo por un tiempo estuve haciendo algo que se llama evaluaciones médicas, estaba en un hospital, y en estas evaluaciones médicas pues les hacen exámenes bioquímicos, bla, 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 bla. Entonces ya llegan conmigo y pues a veces querían pasar la pareja juntos, de que el esposo y la esposa. ¡Oh, me caía tan mal! Porque bueno, ya llegaban, entonces yo les preguntaba de que bueno, pues ¿quién quiere pasar primero? Y luego el esposo, ella. Y yo que bueno, está bien. Entonces ya me pasaban sus papeles y ya les empezaba a decir de que, pues esto, ya le empezaba a decir de que cómo estaba. Y cuando, o sea, el análisis de composición corporal pues era una parte, ¿no? Entonces pues yo se las tenía que explicar. Entonces cuando yo les decía de que sí, que tantos kilos de grasa o tantos kilos de lo que sea, y el esposo, ya ves. Y yo, señor, usted cállese. No, nadie le está no, usted no es el nutriólogo aquí. Entonces, casi creo, a ver, señora, permítame allá afuera, voy a hablar muy seriamente con su esposo. Ajá. Porque esto no nada más es cuestión de nutrición, es cuestión también de educación. De educación, de lo que puede impactar. Ok, a lo mejor tú dices, bueno, así nos llevamos y no hay bronca, no me afecta lo que el esposo me diga o lo que el esposo... Claro, pero que afecta. Sí. Ajá. Claro, exacto. Entonces siempre, la mayoría, no voy a decir que siempre, porque no me gusta generalizar. Lo siento aquí, que están ahí los de la cámara. No quiero decir que siempre eran los hombres que le estaban diciendo a las mujeres, pero la mayoría de las veces sí eran, o sea, sí era el esposo diciendo que ya ves, te dije. Y otra cosa que no va a salir poquitito y luego ya volvemos, pero que a veces cuando el esposo tenía alguna enfermedad y tenía de que tratamiento de medicinas, cuando yo le preguntaba de que bueno, ¿qué medicamento está tomando? Y él no sabía, y el que sabía era la esposa, de que sí está tomando esto. O sea, el esposo ni siquiera sabía lo que estaba tomando, él bien despreocupado de que me vale mi peso, me vale si tengo hipertensión, me vale si tengo diabetes. Y las veces a ellas preocupadas, y tú dices de que, o sea, ¿por qué? Sí, exacto. De que el esposo viene a gusto, viviendo su vida. Viviendo la vida, disfrutando. Y criticando todavía, o sea, ay no. Sí, pero bueno, entiendo perfectamente que también ese yo creo que da para otro tema, como tú dices, donde también la mujer quiere llegar a cuidar y a salvar tanto la cuestión emocional y de salud de sus parejas, ¿no? A maternarlos, literal. Sí, totalmente. Ay, no. Pero bueno, les decía yo en los diferentes contextos donde me desenvuelvo, sí, también es muy común escuchar a amigos decir,
es que qué bien se te ve ese vestido, no sé, por decir a alguien, a tal persona ni de chiste se le vería así. Sí. ¿Verdad? Tú sí lo luces, pero no, fulanita de tal ni de chiste, o sea, ¿por qué esa mentalidad o por qué a veces de verdad yo me molesto y discúlpame, pero a veces también uno cae justamente en ese coraje que tú dices, lo pienso, pero no lo digo, ni que estuvieras tan guapo y tan así como para estar haciendo esos comentarios. Yo No, pero es que no se trata como de caer en este círculo vicioso de atacarnos, pero a veces yo sí digo, ay, qué malo, ay, amigo, no, qué feíto con tu forma de tu comentario. Pero la verdad es que también ellos, ¿qué derechos se adjudican? Como para decir, ¿a quién se le vería bien ese outfit y a quién no? O sea, que creo que todos tenemos que romper con esas estigmas, esos estereotipos y esos comentarios que no nos corresponden hacer. Ahora, eso es lo que decimos también nosotros, ¿a poco no entre mujeres? Ay, te ves, o como podemos decir, te ves muy bien, qué guapa, adelgazaste. Ahí ya estamos mandando una señal. Estamos también supeditando a tu amiga de que así sí se ve guapa, pero con los 10 kilos que tenía antes no se veía guapa. Entonces ya estamos también generando una cuestión emocional y psicológica de decir, me tengo que mantener en este peso porque ahora sí me están chuleando, ahora sí le agrado a mis amigas por el peso que tengo, pero antes nunca me comentaban qué bien me veía cuando traía los 10 kilos arriba. O también, si empiezas a subir de peso, te ves más repuestita, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Entonces, pues vamos a tratar de hacer más conciencia en este sentido de que, como Marcela nos viene y nos cuenta, lo que podemos provocar en otras personas, pero también cómo nosotros, el peso de las palabras hacia nosotros mismos, yo creo que hay que empezar a trabajar en eso, y aunque se oiga también muy cliché o muy mágico, sí, que se haga costumbre despertarte y agradecer porque tienes un cuerpo saludable, porque puedes levantar y caminar, porque puedes ver, porque puedes tocar, porque puedes salir y disfrutar, como para estarse preocupando por el cómo o sea, si eres agradable a tu vista o a la vista de los demás, ¿no? Lo siento. Algo un poquito en relación al tema anterior, yo cuando me empecé a ser un poquito más consciente de que, o sea, de cómo todo esto afectaba en mí, empecé a ser un poquito más consciente en cómo afecta a los demás, y creo que algo que funciona mucho no es una regla como tal, pero es como pensar y decir, si vas a criticar algo, que sea algo que sea posible realmente cambiar, que no esté involucrado con el aspecto físico. Totalmente. Hubo una vez que vi que decían de que, y me ha pasado con amigas, de que a lo mejor a alguna se le sale y critica a alguna amiga, o que puede que a lo mejor a mí se me haya salido y criticaba a alguien en cuestiones físicas, y decían de que no, o sea, de que aquí con el físico no nos metemos. O sea, de que puedes criticar la personalidad de alguien más, puedes criticar la personalidad de alguien más, la manera en la que actuó, porque es consciente de ello. No puedes criticar el físico, porque hay veces que independientemente, o sea, varía, o sea, no es algo que tú tengas el derecho, incluso con la personalidad, no debería de criticarse en general. Porque quién es perfecto, ¿verdad? Pero si vas a criticar algo, que sea algo que no sea relacionado a la manera en la que alguien se ve, porque no sabes qué está pasando con la persona. Totalmente. Totalmente, yo creo que debemos de aprender a ir construyendo relaciones más propositivas, y que pues como esta frase que a mí me encanta del Principito, ¿no? Lo esencial no se ve, o sea, no se ve a los ojos, ¿no? O sea, realmente para ver a las personas hay que ver no se ve a través de los ojos, sino se ve con el corazón. Entonces yo creo que si aprendiéramos a coexistir así y a relacionarnos así, es decir, yo no te estoy juzgando, Marcela, por cómo te veo, ni Fernanda, ni ustedes a mí, lo que ven mis ojos, sino más bien conectar con el corazón, creo yo, porque detrás de todos los seres humanos yo creo que siempre hay cosas positivas que aprender los unos de los otros, y allí en eso es en donde se debe basar nuestras relaciones, no tanto en estar viendo a ver qué le cambió ahora su aspecto físico, y no estamos
prestando atención al interior de la persona por estarnos concentrando en estos estereotipos de belleza que comentábamos al principio o en estos estereotipos de peso, ¿no? Sí, y algo que he visto yo mucho, o sea, primero que siempre nadie quiere que critiquen su cuerpo, ¿verdad? De que no, esto me lastima, bla, bla, pero luego están bien cómodos Criticando en pláticas donde andan criticando gente, y la verdad que creo que como humanos es bien a gusto, o sea, es bien a gusto estar criticando, es bien a gusto estar viendo qué se le ve bien, qué se le ve mal, que bla, bla, bla. Casi la gente hace competencias de criticar. Fernanda, de verdad que yo no entiendo esa parte, pero he tenido desde familia hasta amigos que cuando yo en lo personal, sin considerarme perfecta, les he dicho, no hay que dedicarnos a criticar. Es que a mí me hace feliz criticar. Ajá. O sea, Esto de que Sí, o sea, yo me ve la a paso bien terapia. criticando. Claro, por supuesto, porque si te hace feliz criticar, entonces quiere decir que tienes una vida muy aburrida, no sé, o sea, ¿verdad? sí se ve verdaderamente como algo de que un pasatiempo, o sea, como algo padre, de que, ay, sí, vamos a criticar aquí los outfits. No, o sea, entonces, ventaneando de que... sí, entonces algo que creo que es importante es pensar, o sea, antes de poner como algo de que nadie critiquemos, nadie lo otro, siempre es importante empezar por nosotros, y creo que siempre es la Sí. parte más difícil de nosotros Sí. mismos, de que, bueno, yo estoy diciendo que no me gusta que me critiquen, no me gusta recibir críticas de mi cuerpo, de mi peso, de mi cara, que si me salió un granito, que lo que sea. Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo yo para no criticar y también para parar cuando en una conversación todos están criticando? Porque a veces o da pena, o da miedo, o te da risa lo que están diciendo. Entonces, decir, oye, no, ¿sabes qué? La verdad es que a mí no me gusta criticar. No me siento no me siento cómoda. cómoda, cambiar el tema, pararte, irte, o sea, hay muchas formas. Totalmente. Y que es necesario, porque al final es bien, no quiero decir fácil porque tampoco es fácil, pero es la parte fácil de hacer un cambio. La parte fácil es pues compartir post o hablar sobre eso en redes sociales, pero la parte difícil y lo que hace realmente un cambio, creo yo, es luego ya llevarlo a la práctica, como si estoy con mis amigas, bueno, sabes que a mí no me gusta criticar, no me gusta hacer eso, no me gusta hacer el otro. Y por otro lado, algo que también que creo que pasa mucho es que vemos algo muy grave, justamente como que criticar el cuerpo de alguien más o el nuestro, pero con famosos de que, ay, me vale, voy a criticar a Zac Efron, voy a criticar a, no quiero decir otros nombres, pero Sí. a criticar a alguien más. Que también les estamos haciendo daño. Exacto. Sí, son sí. seres humanos detrás de ese artista, ¿verdad? Entonces a mí me parece como, al final, el hecho de estar criticando a alguien por cómo se le ve, o que se subió, que se embarazó y subió, lo que sea, también estás mostrando que todavía te importa eso, o sea, que todavía te importa el físico. Entonces creo que sería el ideal llegar a un momento en donde, no, realmente ya no quiero criticar, pero no me critico a mí, no critico a los demás, no critico a la vecina que no me conoce, no critico al famoso, porque el físico ya no es algo trascendental en mi vida. Exacto. Muy bien, excelente reflexión, Fernanda. Y bueno, para ir cerrando este episodio, Marcela, ¿cómo es que toda esta parte que venimos comentando del peso de las palabras puede conectar con la construcción de la autoestima o del amor propio? Creo que para las personas funciona de diferentes maneras. A mí siempre me ha gustado mucho la música, y hay veces que tú realmente necesitas de que ese apoyo, porque te da miedo pedirlo, y esa es la realidad. O sea, de que hay veces que me tomó mucho tiempo a mí reconocer que tengo algo, porque te da miedo la manera en la que las personas te dejan de ver. O sea, de que cuando yo se lo admití a mis amigas estaban de que, o sea, de que estaban asustadas, podía ver la cara de ellas, estaban asustadas, mis papás igual. Y en mi caso era como, ok, no quiero que sientan que tienen que cambiar esto. Y yo sí me refugié mucho en la música. A mí BTS me ayudó un buen de que amarme a mí misma. Excelente. Honestamente, o sea, de que... Y siento que como todo este proceso de amarte a ti mismo puede sonar como que es como un caminito que va como si fuera una montaña rusa, en donde todo el tiempo vas de subida. En la realidad es que se siente como si estuvieras en el juego del tornado. O sea, de que hay veces que va a estar muy bien, hay veces que te vas a divertir, y hay veces que te vas a sentir cómodo, y hay otras veces que vas a llorar de la frustración porque no puedes con tu día a día. O sea, y creo que el como construirte tu amor propio
es algo que va obviamente a cambiar con las personas. Por ejemplo, en mi caso me ayudó la música a entender de que, ok, no tiene nada de malo de que me guste como soy, no tiene nada de malo Exacto. que quiera ser lista, no tiene nada de malo que quiera ser a lo mejor trabajadora, no tiene nada de malo que quiera verme como quiero verme. Totalmente. Y no tiene por qué importarme lo que otra persona esté opinando al respecto. Obviamente sí te puede llegar a afectar porque somos personas. O sea, es como lo que Te tú puedo dices. asegurar Ujú. que mientras no sea algo, y lo vas a lograr, porque te digo, tiempo al tiempo para todo, que va a llegar un momento donde solamente le vas a dar importancia a las cosas que verdaderamente le tienes que dar importancia. Y creo que Y vas literal a ir es la desechando meta. eso, lo que digan de ti, o circunstancias, o chismes, o rumores, o críticas, te van a pasar Ujú. como si nada. ¿Por qué? Porque vas a lograr justamente ese amor propio que te va a permitir no perder el tiempo en prestar atención a ese tipo de comentarios que solamente dañan en lugar de construir, ¿no? Y es algo, o sea, sí, o sea, de que, por ejemplo, cuando le estaba contando a Carla que yo veía que mi concepto, Carla es de producción, perdón, yo estaba contándole a Carla que uno de mis conceptos, o la manera en la que yo vi que me estaba empezando a amar a mí misma, fue cuando tuve o se me quitó este miedo a expresar, uno, Excelente. de que cómo me vestía, Ujú. o sea, de que si me quiero vestir o pintar o lo que se me dé la gana, puedo hacerlo y no tengo por qué sentirme mal al respecto. Con la música que escucho, antes no me gustaba, por ejemplo, a mí no me gustaba BTS y no me gustaba, no porque haya escuchado canciones de ellos, era porque la gente no le gustaban. Okay. Y después yo dije, a ver, ¿me gustan o no me gustan? Te pones a escucharlos y dije, wow, me encantan, de que yo enamorada. Uh-huh. Y le digo a Carla, o sea, de que hay veces que ciertas o pequeñas acciones toman mucho. Y yo le digo que una de las acciones que a mí me tomó mucho y me costó mucho ver de que como un acto de amor propio era expresar lo que me gustaba en Facebook. Cuando compartí la primera vez que me gustaba este grupo, o sea, de que BTS, yo estaba de que es que la gente que va a decir de mí. Cuando publiqué una vez sobre respecto a todos los TCAs y la manera, era un post que hablaba sobre la manera en la que puedes identificarlos un poco, me acuerdo que yo dije, es que la gente va a pensar, o sea, la gente que va a decir de mí. Y de que hasta antes de venir yo estaba de que Carla, o sea, de que, o sea, me da pendiente porque no muchas personas a veces pueden llegar a saber que los pasas, o sea, de que a mí me sucede que hasta antes de este momento, o sea, de que muchas personas que tenían conocimiento solamente eran personas de mi familia o de mi círculo muy, muy cercano. Y es muy difícil este proceso donde dices, es que necesito, si estoy en una cajita de cristal, necesito romperla Claro. para empezar a como conocerme a mí mismo, para quererme, Claro. para respetarme y para pedirme perdón. Uh-huh. ¿Por qué? Porque creo que esa fue una de las cosas que más me ha costado. Uh-huh. Oye, pedirle perdón a mí yo de 10, 11, 12, 13 años. ¿Por qué? Porque ya no se merecía el trato que yo me di. Uh-huh. Y es un proceso que es bien doloroso. El amor propio duele. Y el entenderlo y el tenerlo Y el lograrlo. lograrlo es un proceso que, si bien te vas a sentir bien al finalizar, no significa que te vayas a sentir muy bien en el proceso. Y tienes que Claro. aprender eso también. O sea, de que yo honestamente me cuesta mucho pedir ayuda. Me cuesta mucho, mucho, mucho. Y siento que ese es uno de los procesos que estoy intentando como dejar, o una de las cosas que estoy intentando de que, ok, sé que me cuesta, pero sé que no estoy bien. Y yo ya no puedo hacerlo yo sola. Uh-huh. Así que necesito que alguien escuche o que alguien, no nada más que sea consciente de lo que estás viviendo, sino que también como que a veces que te dé la mano. O sea, de que no necesito que me digas de que échale ganas, necesito que literal estés conmigo, que me des la mano y que digas, sé que puedes con esto. Sí. Porque literal creo que es una de las cosas que nadie más te dice, y es un creo en ti. O sea, en mucho tiempo yo ya no creía en mí, porque decía, es que, o sea, yo decía, no creo en mí porque sé que lo voy a repetir. Y todavía me pasa a veces, no creo en mí porque sé que lo voy a repetir y porque yo sé que está esa posibilidad, pero creo en mí en que en algún momento lo voy a dejar de hacer. Claro. Ponerse como esa meta final de que sé que lo voy a lograr y estoy en el proceso, ¿no? Y pues bueno, la gran ventaja es que quizá
vuelvo al punto de las generaciones, antes no teníamos tanto acceso a la información, no teníamos redes sociales donde te aparecían recomendaciones, reflexiones sobre el amor propio. Ahora vemos que predomina mucho este tema del amor propio, reflexiones, frases en TikTok, en Instagram. Las de mi generación no teníamos eso cuando teníamos la edad de ustedes, entonces pues yo creo que ni siquiera sabíamos que estábamos pasando por ese proceso, por esa problemática. Ahorita la gran ventaja es que ya hay mucha información y que ustedes y muchas de su generación lo pueden detectar a tiempo. Sí sé que a ustedes les ha tocado vivir muchas circunstancias que a nosotras no, por ejemplo, desde la pandemia, desde la inseguridad social y demás, pues que los tienen en momentos realmente de estrés, de tensión, de depresión, pero que también al mismo tiempo este acceso a la información que tienen les va a ayudar a salir adelante. Una reflexión final, Fernanda, respecto al peso de tus palabras y la construcción del amor propio. Uy, pues hay una frase que me gusta mucho que dice: tu cuerpo es la cosa menos interesante acerca de quién eres. Total. Y creo que no hay nada más que explicar, o sea, simplemente tu cuerpo es lo menos interesante que tú tienes, o sea, eres inteligente, eres hermosa, Marcela, Gracias. hay muchas cosas Eres padres, buena. hay muchas cosas maravillosas que puedes hacer, entonces creo que el mundo y las personas y la gente a nuestro alrededor siempre nos está diciendo que es bonita, que hermosa, que guapa, especialmente a nosotras como mujeres, pero al final, o sea, tenemos una capacidad increíble de hacer cosas muy, muy padres que a veces no nos damos cuenta por quedarnos en nuestro cuerpo nada más. Y pues también recordar que este mes, justamente noviembre, es el mes de la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria, entonces creo que también por ahí en diferentes centros de ayuda aquí en Monterrey, hablando aquí en Monterrey, para la gente que está aquí en Monterrey, va a haber diferentes dinámicas, va a haber programas específicos para la imagen corporal, etc. Entonces que creo que también pueden ser de mucha ayuda si alguien cree que está pasando por eso o algo parecido, y que no hay que buscar ayuda hasta que tengas un diagnóstico. O sea, si tú crees que no tienes una relación sana con tu cuerpo o con tu alimentación, puedes pedir ayuda sin necesidad de tener un diagnóstico, sin necesidad de estar como ya con todo mal. Entonces, pues sí, muchas gracias por compartir sobre este tema. No, al contrario, muchas gracias, Marcela, Gracias. Fernanda, muy valiosa la información. Y bueno, esperamos de todo corazón desde Mujermanía que este contenido que compartimos el día de hoy sea de su utilidad. Excelente tarde.